Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 200 y lo he titulado Ser médico en Suecia. A nivel de fechas, este programa no es nada especial, no es que esté haciendo 3, 4 o 5 años del podcast. Creo que llevo como 4 años y 3 meses, o sea que no es ningún tipo de aniversario ni nada. Pero como no estoy haciendo este podcast en temporada, sino simplemente lo estoy numerando, pues hoy ha caído un número redondo. Quería aprovechar que es el podcast, el episodio número 200, para hacer algo un poco más especial, un poco más diferente. Quería hacer una especie de resumen o de valoración de lo que significa ser médico en Suecia desde mi punto de vista. He hablado mucho sobre la sanidad en España, he hablado con preocupación pues cómo está degenerando, cómo está deteriorándose, la decadencia del sistema sanitario español, que lo conozco más porque he estado muchos más años trabajando y he podido ir comparando con lo que voy conociendo de Suecia. También he ido explicando algunos detalles de lo que significa ser médico en Suecia, algunos detalles, pero no he hecho mucha valoración global. Entonces quería aprovechar este episodio 200 para hacer una valoración global de qué significa ser médico en Suecia desde mi punto de vista, de mi experiencia muy personal, para que pueda servir primero para los escuchantes habituales del podcast, para la audiencia habitual, pues un resumen, una valoración, una opinión global de qué es ser médico en Suecia, con sus ventajas y sus desventajas, con unas conclusiones concretas, pero también incluso para escuchantes no habituales, pero que se estén planteando venir aquí, son médicos o sanitarios, no médicos, y se están planteando, cómo es ser médico en Suecia. ¿Merece la pena ir allí, vivir como médico allí o formarme allí y luego trabajar como médico en Suecia? Por supuesto, mi recomendación es que escuchen otros podcasts, indaguen, busquen mucha información porque hay muchos puntos de vista y muchas formas de abordar y tratar este tema y es difícil dar una respuesta definitiva. Entonces yo quiero dar mi punto de vista, una opinión muy personal, en base a mi trasfondo, mis valores, mis experiencias, que pueden en muchos casos no ser la experiencia o las motivaciones, los valores que pueden tener un posible médico o aspirante a médico que quiera venir a Suecia, a los países escandinavos. O sí, y entonces que lo valore él o que lo valore ella. El caso es que ya he hecho 2 episodios hablando de que España no es país para médicos, se llama así el título, y luego con el mismo título segunda parte o parte 2, y he ido hablando bastante de la sanidad española y sus problemas. En esos episodios se contaba varias ventajas que tiene Suecia con respecto a España. Pero nos plantearemos, ¿Suecia es país para médicos? Pues depende. Veamos algunas ventajas y algunas desventajas. Ventajas. Se cobra más. Eso es así. Claro, tampoco es mucho decir porque España tiene de los sueldos más bajos para médicos que tiene la Unión Europea. Así que sí, en Suecia se cobra más, pero no muchísimo más en comparación con el estilo de vida. Otra ventaja, flexibilidad para cambiar de trabajo. Tienes ofertas por todos lados. En Suecia sí faltan médicos, más que en España. Curiosamente, en España no hace más que decir que faltan médicos, que no es realmente así, pero no hacen nada. Solo es una excusa para bajar la calidad asistencial o que aumente la lista de esperas. Entonces, dicen que faltan médicos, aunque no falten, pero como dicen que faltan médicos, aumentan la lista de espera, empeoran la calidad, pero no hacen nada activamente para retener a los médicos o atraer a los médicos. Aquí es al revés. Faltan médicos de verdad y sí que tienen políticas y medidas para intentar atraer y retener a los médicos. Con lo cual, siendo médico, siendo un elemento, una profesión que es valorada, por lo menos a nivel laboral, que necesitan médicos, puedes cambiar de trabajo. Estás trabajando en un sitio, pero hay ofertas de trabajos en muchos sitios de Suecia, entonces te puedes cambiar si las condiciones te interesan o el lugar te interesa, en fin. Tienes ofertas por todos lados, eso es cierto. Tercera ventaja, tienes más tiempo para tratar a tus pacientes, la consulta va más despacio, hay menos sensación de apresuramiento, menos presión de que veas muchos pacientes,
o por lo menos el número de pacientes que ves en número absoluto es claramente menor con el número de pacientes que ves en España. Cuando hablo con los compañeros de aquí, residentes o ya especialistas, y en un día, en una mañana de consulta, ¿cuántos pacientes veía? Le digo los números y no se lo creían. Dice, pero ¿cómo puedes ver tantos? Es imposible ver tantos. Y al revés, cuando hablo con compañeros en España, me dicen, ¿cuántos pacientes ves al día o a la hora? Le digo el número que vemos y decir, ¿pero qué hacéis? ¿Os tocáis narices? ¿O que le hacéis mil cosas? ¿Qué exploración hacéis que no hacéis aquí? ¿Y el resto del tiempo? ¿Cómo podéis estar tanto tiempo con un paciente? Así que sí, aquí hay menos apresuramiento en ese sentido y hay menos número de pacientes. Ventaja 4. El tiempo de administración te lo dan. Si tienes que revisar historias, hacer informes, ese tiempo, vamos a decir, de despacho, tienes un tiempo asignado dentro de tu jornada laboral para ese tiempo de cosas administrativas que tienes que hacer. También dentro de tu tiempo lectivo, pues tienes sesiones clínicas y reuniones de todo tipo. Y eso entra dentro de tu jornada laboral y ahí tienes sesiones y reuniones todas las semanas, incluso varias veces a la semana. Y también normalmente tienes tu despacho. Y es una habitación solo para ti, pues un despacho grande donde hay 3 o 4 escritorios, 3 o 4 despachos, pero tienes tu espacio de trabajo fuera de la zona de consultas. No es que tengas que hacer tus informes o repasar los casos o llamar a pacientes en la propia consulta, en el propio área de consulta, sino tú tienes tu despacho aparte, con tu ordenador, tu escritorio, tus mesitas, o sea, como una zona, una oficina para ti. Y la quinta y última ventaja de este pequeño listado que estoy comentando, los derechos laborales suecos. Los médicos suecos heredan y también se benefician de los derechos laborales que hay aquí en Suecia. Flexibilidad laboral en cuanto a horario de trabajo, porcentaje de trabajo que puedes trabajar, excedencias, bajas por paternidad, por maternidad, eso es de sobras conocido. Tampoco voy a insistir mucho en esto, pero que los médicos también se lo aplica, también se pueden aprovechar de esto. Como vemos, hay muchas ventajas. Ahora voy a hablar de desventajas o la otra cara de la moneda de estas ventajas que acabo de decir. En cuanto al salario y ofertas laborales, nada que objetar, nada, no hay cara B, no hay una parte oscura en este sentido, eso que son ventajas. Podríamos querer más salarios comparados con otros países como Francia o el Reino Unido, pero puedes mantener una calidad de vida decente, más decente comparado con España, con lo cual salario bien y ofertas laborales bien. Lo que comentaba de que tienes más tiempo para los pacientes, es menos apresurado y que vas más despacio. Aquí la forma de trabajar en general es menos eficiente. Nuevamente, aquí estoy contando mi experiencia personal en mi especialidad, que es oftalmología. Luego, en diferentes especialidades puede ser diferente. Me consta que en otras especialidades también sufren más o menos de lo mismo, pero no puedo generalizarlo a todas las especialidades. Pero mi experiencia es que es menos eficiente, con lo cual te da más tiempo por pacientes, pero es que los necesitas. Por poner un ejemplo, en España ves al paciente y según los estás viendo o justo después escribes en el ordenador tu historia clínica, tus notas de historia clínica. Muchas veces puedes hacerlo más o menos a la vez o según el paciente te dice alguna cosa o se le están haciendo alguna prueba, puedes ir escribiendo algunas cosas en el ordenador, aunque no termines de escribirlo todo y justo cuando sale el paciente terminas de escribir la nota. Aquí los médicos no escriben, dictan. No puedes empezar a dictar cuando está el paciente. Entonces, según acaba y el paciente se va, ahora es cuando empiezas a dictar. Abres en el sistema, el programa, lo de dictar y tienes que dictar desde el principio. Todo se llena de pequeños detalles, ¿no? Pues cuando dictas tienes que decir el nombre del paciente, el nombre de historia del paciente, la fecha y luego tienes que empezar a dictar, elaborar un pequeño discurso, unas pequeñas frases de la anamnesis, la introducción, etc. Y luego tienes que dictar toda la exploración. Muchas veces, eso pasa en oftalmología, supongo que en otros sitios igual, según estás haciendo exploración, tienes que tomar unos pequeños apuntes porque si no te olvidan. Hay algunas cosas numéricas, unas cifras que yo tengo que escribir en un papel según lo estoy viendo en el paciente y luego después coges esas notas y las tienes que dictar. Entonces son como varios pasos. Cuando trabajaba en el ordenador, muchas veces no escribía porque según veía algo, lo escribía directamente en el ordenador, pero esto ya no sirve porque según lo exploras,
y luego estás hablando con el paciente, pasan varios minutos y ya te has olvidado de algunas cosas. Entonces, al final lo tienes que escribir en unas notas y esas notas no las puedes perder porque luego tienes que comprobar que lo que han escrito en el dictado corresponde y no se han equivocado. También en algunos sitios, como me pasa actualmente a mí, no en todos, pero en algunos sitios, ocurre que la exploración previa que ha hecho el personal subalterno, la enfermera o el optometrista, ha hecho una exploración previa y esa exploración no la dictan ellos o no la escriben ellos en la historia, sino que te la apuntan en un papel, con lo cual tú tienes que dictar los datos de la exploración que ha hecho tu personal subalterno. Con lo cual, cuando se va el paciente, con el dictado tienes que, pues eso, entre la cabecera con fechas, números y todo eso, dictar una exploración que no has hecho tú, más organizar en tu cabeza, dictar las cosas de forma ordenada, porque luego después la secretaría quiere que escribas las cosas con un orden, no según va saltando en tu cabeza, sino que hay unos campos que van antes, otros campos que van después. Y luego también para el tema de las citaciones, a veces lo tienes que dictar, pero también lo tienes que escribir en el sistema informático y de una forma especial, con unas reglas muy concretas. O sea que vemos que hay muchas cosas burocráticas y muchas cosas que lo tienes que hacer justo después que se vaya el paciente. O sea que igual es lo que es ver al paciente y hablar con el paciente te dura un tiempo y luego la mayor parte del tiempo que dedicas a ese paciente se lo dedicas cuando el paciente se ha ido y tú tienes un poco que organizar la historia, preparar las revisiones, etc. Aparte de eso, y lo de siempre es mi experiencia concreta, a veces el personal subalterno sí te ayuda, pero no te ayuda tanto como en España. En España pues tiene sus atribuciones, pero el personal subalterno, la enfermera que te está ayudando, el óptico o el auxiliar, está un poco para facilitarte la vida. Y aquí sí, son correctos, son cordiales, pero tienen un trabajo, tú el tuyo, y si necesitas una ayuda adicional o una prueba que no se había planteado al principio, pero luego después al ver al paciente hay que hacer otra prueba adicional o hay que hacer otra cosa, a veces es complicado. Falta un poquito como de ritmo, de que esté un poco pendiente para ayudarte y hacer las cosas y facilitarte la tarea. No, a veces lo tienes que buscar y no lo encuentras, o si lo buscas, hay que hacer esto. Ah, vale, ya lo haré, pero ahora está con otra cosa y tarda un rato en hacer lo que le has pedido a ese paciente, pero hasta que tú no acabes con ese paciente no puedes acabar con el siguiente. A veces va todo como más lento, no tiene ritmo. En fin, son una miríada, un gran abanico de pequeños detalles que luego al final dices, pues es que no puedo ver, por ejemplo, pues estoy viendo 10 pacientes donde España veía 20. Ya, pero que es que aquí no puedo ver más de 10 porque es que se me traba y no puedo ir más rápido. Otra ventaja que comentaba es tiempo para administración y sesiones clínicas y todo eso. Bueno, ese tiempo de administración que tienes y que lo tienes dentro de tu horario, mientras que en España, pues si tienes que hacer un informe o tienes que revisar cosas, está fuera de tu horario laboral porque tu horario laboral te llenan. Si no estás operando, es que estás viendo pacientes, no tienes unas horas, 1, 2 o 3 horas a la semana para hacer ese tipo de administración. Aquí en Suecia sí es una ventaja, pero es que ese tiempo lo necesitas porque aquí hay mucha más administración. Ya lo estaba comentando, muchos más informes, muchos papeles que hay que entregar a un sitio, a otro. Y lo que comentaba, el dictado, pues resulta que tú dictas y no se ha acabado porque te devuelven en tu carpeta de entrada de cosas pendientes en el sistema informático los dictados que ha escrito una secretaria, los tienes que corregir a ver si está bien o está mal. Con lo cual, igual no todos los médicos lo hacen así, pero en mi caso me tengo que guardar los papeles de las notas de ese paciente para cuando llegue el listado, pues días o semanas después, comprobar si lo que ha escrito la secretaria es correcto y no es equivocado. Con lo cual tienes que repasar otra vez en tu tiempo de administración si eso está bien hecho. Aparte, aquí hay muchas visitas que se hacen sin que lo vea el médico, que eso daría un poco más para hablar, pero al margen de si es lo correcto o no es correcto y temas de calidad asistencial, la siguiente visita pues es para tomar la tensión o para hacer una prueba, pero no estaba el médico. Bueno, entonces eso ¿cómo se hace? Porque tiene que haber un médico que valore esa prueba y esa medición que se ha hecho al paciente para tu tiempo de administración, con lo cual tienes que ver esa revisión que le han hecho de la tensión del ojo o ese campo visual o esa prueba que le han hecho. Entonces tienes que hablarlo y según hablarlo, si está bien o está mal, tienes que contactar con el paciente o por teléfono o tienes que mandar una carta. Todas esas valoraciones y tienes que dictar una carta o encontrar al paciente por teléfono. Todo eso es tiempo de administración. Que en algunos casos está bien que sea así, en otros casos no estoy tan claro que no se esté perdiendo calidad asistencial, pero en cualquier caso funciona así y eso es tiempo de administración, con lo cual te dan un tiempo, pero es que es muy escaso. Aparte del tema de administración, comentaba que hay reuniones
muchas reuniones, demasiadas reuniones. Además son reuniones muy ineficientes, que se discuten y se dicen las cosas. Teóricamente es todo como de forma horizontal. Parece que los jefes no deciden nada por ellos mismos, sino lo plantean, lo ponen en común y tienen oportunidad de hablarlo y racionarlo y opinarlo. Sí, eso es cierto, pero en el sistema sanitario, por lo menos, o mi experiencia general, el hecho de que parezca que es todo muy horizontal y que los jefes quieren tu visión y tu opinión es un poco de forma superficial. O sea, no quiere decir que tengas capacidad de cambiar las cosas. Como ya digo, en otros sectores, este tipo de reuniones y este tipo de participación puede ser eficaz y esa horizontalidad puede ser real. Aquí, en sanidad y en lo que yo he conocido, es más superficial que otra cosa. Porque muchas veces los jefes tienen un plan de optimizar o racionalizar, como dicen ellos, y al final son planes para sacarse con sus listas de espera. Y si tienen que bajar la calidad asistencial, lo que piden los médicos, sí, te escuchan, te asienten, te dicen así, sí, pero al final luego siguen con sus planes. Entonces, bueno, al final son reuniones bastante ineficientes y que muchas veces no llegan a nada. La ventaja que comentaba de los derechos laborales suecos, de flexibilidad laboral, porcentaje de trabajo, excedencias y todo eso. Sí, eso es cierto, tienes más flexibilidad laboral y todo eso, pero ojo porque está en decadencia, porque el médico concretamente lo va perdiendo. Sí que parten de un nivel más alto que en España, hay una tradición de defender al trabajador y sus derechos del trabajador partiendo de un nivel mejor y más alto que en España, pero está en decadencia. Por lo menos para los médicos, en comparación con otros sanitarios. Un ejemplo tonto, pero bueno, significativo de por dónde van los tiros. Las ficas. Las ficas son las pausas para tomar un café y pausas durante el trabajo. Eso se observa por ley, eso es una cosa muy importante, muy tradicional en Suecia y muy importante que se defienden. Efectivamente, teóricamente tienes tu derecho para parar. En tu jornada de mañana tienes una pausa de una fica y a tu jornada de tarde una pausa de otra fica. Un tiempo para tomarte un café, un descanso de 10-15 minutos, un rato por la mañana y otro rato por la tarde. Otros profesionales paran, eso no lo perdonan nunca. Pase lo que pase, vaya como vaya la consulta, tu enfermera o tu optometrista, el auxiliar que te está ayudando, la pausa para la fica ya es sagrada, ya puede haber 1000 personas esperando, ya puede pasar una catástrofe. Esa pausa para fica, eso es sagrado. Sin embargo, muchos médicos no paran. Y no estoy hablando de un ejemplo de un hospital concreto, estoy hablando de 3 hospitales que personalmente he ido trabajando. Muchos médicos no paran porque no pueden. Y de compañeros que han ido trabajando en otros sitios, pues trabajaban, que los que hemos conocido en el hospital, pero estuve trabajando años en otras ciudades suecas, que pasaba lo mismo. Y conocemos ejemplos de no solo oftalmólogos, sino de otras especialidades. ¿Lo puedo generalizar en todos los médicos en Suecia? No. Aún así, puede ser mi visión un poco parcial, sí. Pero es mi experiencia y esto va un poco a peor, ¿no? Como faltan médicos y cada vez hay más necesidad de ellos, los médicos no están unidos y no defienden sus derechos laborales como sí que defienden otros rangos, otras categorías sanitarias. Y lo que comentaba antes de la labor administrativa. Hay un pase por semana por ley, eso te lo conceden, pero no te dan, o es muy difícil que te den más. Tienes que luchar mucho para que te den algún pase más y eso siempre a regañadientes. Al final va aumentando la carga. Bueno, pues al final esta visita que antes era médica ya no se hace médica. Ahora pues la enfermera le hace estas pruebas y te lo manda a ti. Sí, pero ese tiempo del médico tienes que contabilizarlo. No, bueno, ya tienes tu media jornada a la semana y ahí haces todo. Pero bueno, ya estaba hasta arriba, solo con los dictados y solo con las tareas que ya tenías y no haces más que cargarme con ese tipo de telemedicina o de no visitas presenciales, al final no das abasto. Así que ya hemos visto que todas las ventajas que comentaba, que son reales, también tienen una parte oscura, una parte que no es tan buena. Pero es que además hay otras desventajas aparte. Vamos a hablar del respeto y la consideración. Sí, de forma externa o superficial, el médico tiene respeto y consideración, pero luego en la práctica el médico participa muy poco en las decisiones organizativas. Y eso es importante. A nivel clínico, lo que importa son los protocolos y las guías clínicas. Y eso está muy bien como concepto. Pero ¿qué pasa? Si las guías clínicas están mal hechas, no hay nada que hacer. El médico tiene muy poca capacidad, no le dejan flexibilizar y decir, bueno, esta guía clínica, pues
sirve para unos casos, pero otros casos no sirven, o es una guía incompleta, o incluso esta guía no está de acuerdo con otras guías internacionales. Pero no, pero es la que tenemos aquí en Suecia o aquí en este hospital. Ya, pero no coincide con las guías europeas o mundiales. No, pero es la que tenemos aquí. Esto no es específico de Suecia, esto te ocurre también en España, lógicamente, tener guías clínicas mal pensadas y que te intenten obligar a seguirlas. Pero en Suecia pasa mucho más. Aquí tiene un pensamiento muy burocrático de seguir unas reglas. Y lo importante es que la regla esté bien o esté mal. No pensar seguir las reglas, sin preguntarse si las reglas están bien o se aplican siempre. Debajo de esto subyace una pérdida del poder del médico en las decisiones clínicas y, derivado de ello, las decisiones de gestión que afectan a la clínica. O sea que hay una pérdida de poder del médico, que es lo que interesa, porque el médico puede interferir en las decisiones de optimizar recursos, optimizar entre comillas. Como digo, esta pérdida de poder del médico también ocurre en España y en otros muchos sitios, pero en Suecia es mucho más patente. No lo parece porque como que se le respeta y se tiene en cuenta mucho más al médico, porque faltan médicos y es más fácil que te contraten en varios sitios porque se te van rifando entre comillas, pero luego estás dentro y de igual donde estés, el médico tiene poco poder. Esto se plantea de muchas maneras. El médico es ya una minoría en cuanto a los trabajadores sanitarios. Eso no pasa tanto en España, pero es que es cierto que hay muchos trabajadores y el médico en números de los que menos. Cuenta muy poco. Incluso es bastante habitual que el jefe no sea médico, pero aunque sea médico, el jefe del servicio, habitualmente ese médico está abducido en su rol de jefe y no funciona como médico de verdad. Y luego la directiva, que luego está aconsejando y tiene poder de decisión junto con el jefe, muy raramente hay muy pocos médicos o casi ningún médico, con lo cual en la directiva hay otros muchos puestos administrativos o de enfermeras, auxiliares, etc., pero no hay médicos o no hay casi médicos, con lo cual razonar con ellos, explicar lo que necesitas y por qué y tal, no tienen ni la formación ni la dedicación para entenderte o simplemente confiar en ti. Decir, bueno, pues tú eres el médico, tú eres a nivel clínico el que tendría que decir, pero no, al final no. Tú dices una cosa, pero ellos dicen otra. Otro problema muy importante pero poco visto, es un tema conflictivo, es que una gran parte de los médicos no están formados en Suecia, no son médicos suyos, son médicos extranjeros. Y esto es un problema a corto, medio y largo plazo. De este tema estuve hablando en un momento dado, hace ya mucho tiempo, en el chat de Telegram. Uno de los participantes de la conversación comentaba que es un win-win. En Suecia faltan médicos y hay médicos en otros países, como en España, pero en otros muchos países, que los médicos pues no están bien en su país y entonces van a Suecia, pues todos ganan. Sí, pero no. El hecho de que tú no tengas una base donde formes a los médicos con tus valores, etcétera, etcétera, y dentro de esa base van encajando médicos que van llegando, pero el porcentaje de médicos, digamos, extranjeros que vienen se tienen que integrar como una forma sueca de trabajar, bueno, pues entonces es más fácil que unos valores, de unos principios éticos de cómo se trata al paciente, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, unos valores que podemos compartir una buena parte de los países de Europa Occidental y otros médicos que tienen otros valores, otras culturas, otras tradiciones que se integren dentro de ese contexto. Pero claro, cuando los médicos suecos son minoría y vienen médicos de otros muchos sitios diferentes, muchas veces fuera de este concepto de Europa Occidental, puede ser un problema. Sí, sé que se puede sonar racista, pero es la experiencia que he vivido yo. Muchos médicos que vienen de ciertos países no están bien formados. Y al margen de la formación, también está el tema cultural que estaba comentando. La consideración y el trato que tienen con el paciente, pues no es lo mismo la Europa Occidental que la Europa Oriental o otras personas que vienen de otras culturas que no son típicamente europeas. Estoy hablando de que sea mejor y peor, sino que, bueno, son diferentes. El trato y el respeto por la vida y la salud del paciente son diferentes. También hay médicos, por poner detalles más concretos, que les han enseñado, pues en su país, en su forma de trabajar, en su cultura, que hay que tirar para adelante, aunque no sepan muy bien lo que hacen,
para no demostrar debilidad o incompetencia. Ellos siempre lo van a hacer y este procedimiento hay que hacerlo, pues lo hacen y se forman, no voy a decir guetos, pero se forman comunidades en donde hay 2 o 3 médicos de X país, no voy a poner ejemplos ahora, y donde pues en un servicio, en una sección dentro de un servicio, realmente son médicos extranjeros que hacen una forma de medicina que es diferente de lo que hacen los suecos o de la que hacen otros países europeos occidentales como los españoles. Entonces eso de que tú no estés formando tus propios médicos y no puedas instaurar realmente una cultura de hacer las cosas, sobre todo a nivel clínico, porque sí, ellos se encargan de instaurar una cultura burocrática, de aquí hay unas normas y aquí hay unas reglas de cómo se hacen las cosas a nivel burocrático, pero no hay una normativa o no hay una costumbre, una forma de hacer a nivel clínico de cómo se tratan los pacientes. A la hora de tomar las decisiones médicas, oye, pues si tú no sabes lo que haces, tú no tienes suficiente experiencia, deriva, pregunta. Esta falta preocupante de médicos en Suecia no se soluciona directamente. Traes a médicos de fuera y ya está. Además, la selección de médicos, claro, como hay mucha necesidad, el filtro que hacen, a ver qué médicos, no cualquier médico lo quiero integrar en mi sistema sanitario. Pero ni lo pueden hacer porque tienen mucha necesidad de médicos y también faltan suficientes médicos que hagan de filtro para que entren más médicos. Como faltan médicos por todos lados, nadie está filtrando a nivel clínico a ver cómo funciona. No solo homologar un título a nivel teórico-administrativo, sino a ver cómo funcionan los diferentes médicos. Y una forma de hacer medicina que viene de X país, pues igual no es lo que queremos nosotros. No, ese pensamiento, esa reflexión simplemente no existe, pero se nota. Y aparte de eso, ya entrando un poquito en el tema de calidad y competencias. El nivel medio de la competencia de los médicos no es superior al de España. Y a mi ejemplo cercano, yo estoy hablando de oftalmología, en general es inferior. De los propios suecos, que no es que sean muchos, como decía, pero el nivel de oftalmología en Suecia en general es inferior al de España. Y la diferencia es aún mayor según qué países. Como no estoy hablando de 1 o 2 casos concretos, sino conocemos pues bastantes médicos oftalmólogos que vienen de diferentes países, pues ya sabemos, es triste y suena muy racista generalizar, pero decir, pues ya sé que los médicos oftalmólogos que vienen de tal país, en general, el nivel de aquí es malo, aquí, varía, puede ser, te encuentras más o menos competentes, menos competentes, pero casi todos los que vienen de este país, el nivel es bastante malo. Y es muy triste generalizar, pero es que al final, a base de ver y tener contacto, al final encuentras patrones. Y no es que se esté echando la culpa a esas personas, pues se han formado en un país y el nivel y la enseñanza que dan en ese país produce médicos oftalmólogos con este nivel. Y curiosamente, esto, que en principio es malo para el paciente, malo para la asistencia médica general, pero podrías pensar, eso es bueno para un médico con mejores competencias. Es decir, pues un médico español, concretamente en mi especialidad, no quiero generalizar. Dice, pues mira, en mi nivel es superior al que hay en Suecia, por los propios suecos y por otros médicos extranjeros que van a Suecia, qué bien, aquí voy a ser el rey del mambo. Pues no es así. Y este era uno de los errores que tenía cuando vine aquí hace más de 4 años. Ahora, cuando ya estás aquí, se hace evidente, y explicado es evidente, pero no lo sabes hasta que no vienes. Y es que este sistema, evidentemente, es estable, es resiliente y es sólido. Aunque el sistema, a nivel de competencia y de calidad asistencial que tienen, conocimientos o competencias que tienen aquí, mi especialidad, igual otros médicos, pero no voy a generalizar, este sistema es estable y se resiste de agresiones de fuera. Se puede entender que si personas con mejores competencias, que hacen las cosas de forma diferente y objetivamente mejor, pueden cambiar el sistema y pueden poner entredicho lo que se hace hasta ahora aquí, podría ser percibido como una amenaza externa. Pues el sistema es suficientemente estable como para defenderse de agresiones externas, pongo entre comillas, como pueden ser personas con más competencias que pueden llegar a cambiar las cosas. Así que no te dejan hacer, no te dejan cambiar porque eres una amenaza a su status quo, a su jerarquía, a sus puestos y se encargan de que tú, el recién llegado, no estés cambiando las cosas. Con lo cual, el que tú tengas más competencias
no te garantiza un mejor resultado, más éxito a la hora de buscar tu trabajo y medrar dentro de la jerarquía. De hecho, al contrario. En conclusión, que además me está quedando un programa muy largo, pero bueno, al final el tema es que daba mucho para sí. ¿Suecia puede ser un buen sitio para ser médico? Sin ninguna duda. Si estabas en una situación muy mala en España, al final va a haber muchas cosas en Suecia, en general en situación de estabilidad laboral, que te van a compensar si estabas muy mal en España. Si en tu parcela o lugar, te hablo de especialidad o incluso en tu lugar de trabajo, oye, el nivel es bueno, el ambiente es bueno, te tratan bien o te dejan hacer, aunque, bueno, las cosas funcionen diferente, pero a ti te dejan hacer y te dan libertad, con esa libertad de acción, pues puede estar muy bien. Si, por ejemplo, por tu perfil, tu experiencia, tu formación, tus valores o el estado de la sanidad y la calidad al paciente no te afecta mucho, pues sí, este lugar tiene muchas ventajas. O, por ejemplo, si has hecho ya la residencia aquí en Suecia o en un país similar. Por lo tanto, la forma de trabajar aquí te resulta natural y no estás percibiendo una pérdida de calidad en comparación con algo que tú no conoces. Con lo cual, pues la forma de trabajar es aquí, la forma en que se tratan los pacientes es así, pues a ti te parece bien. Entonces aquí puedes encajar. O, por ejemplo, si valoras más las ventajas de Suecia, las bajas de maternidad o de paternidad, la flexibilidad laboral, que no te atosiguen con el número absoluto de pacientes, si estas ventajas lo valoras más que otras cosas, estupendo, este sitio es bueno para ti. Sin embargo, Suecia puede presentar problemas si, por ejemplo, en general tienes otro perfil de trabajo, vienes como médico un poco más experimentado. Si llegas ya con experiencia y con ideas más o menos claras de qué es una buena calidad asistencial, siempre abierto a mejoras, cambios, pero tú sabes que lo importante es el paciente y la calidad del paciente. Ahí puedes tener un problema. Si, por ejemplo, adaptarte a sistemas rígidos a costa de perder contacto o calidad asistencial, si lo llevas mal, adaptarte a estos sistemas rígidos, que es lo que hay aquí, igual Suecia no te va a ir tan bien. La argumentación en estos contextos de no puedes ofrecer lo que tú crees que el paciente le puede dar más, la argumentación, como digo, es la siguiente. No es culpa tuya que el sistema es así, tú haces lo mejor que puedes y llegas hasta donde te deja el sistema. Ya está. Si esta argumentación te sirve, fantástico. Pero si esta argumentación no es bastante y no compensa para convivir el día a día con una atención que para ti es insuficiente, y si tú lo pasas mal con esto, pues tienes un problema. Y por último, si las indudables ventajas laborales que hay aquí en Suecia no compensan estos problemas que he dicho, y estos problemas que tienen que ver más con tu formación y tu experiencia previas, pero también con tu vocación, tus valores, pues entonces tienes un problema. Por lo tanto, si Suecia es un buen o un mal país para ser médico, depende muchísimo de tu experiencia personal y sobre todo de tus valores y tu vocación y lo que significa ser médico para ti. Así que la respuesta a la pregunta es depende, y espero que en este podcast, en este programa tan largo, te haya dado unas nociones de lo que es para mí y si encaja o no encaja. Como digo, en mi experiencia, en mi especialidad. Puede que en tu caso sea diferente, así que este es mi punto de vista, pero escucha y oye muchos puntos de experiencia antes de decidir si te interesa venir a Suecia para trabajar como médico. Y esto es lo que te quería contar. Un podcast denso el de hoy, pero espero que te haya servido. He dado mucha información, pero si tienes dudas, no dudes en contactarme. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.